Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que son los árboles, ¿cierto? Los árboles, ¿cómo se definen? Los árboles son grafos acíclicos dirigidos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente usted no puede tener un camino entre un vértice y sí mismo, básicamente. O sea, usted no puede ir y volver al mismo vértice en un árbol. Un árbol puede ser de esta manera, por ejemplo. Observen esto. ¿Sí? Este es un caso de un árbol. Miren que no hay ningún tipo de ciclo. ¿Sí? Miren que no hay ningún... Si yo pusiera algo así, esto ya no es un árbol. ¿Por qué? Porque hay un ciclo. ¿Sí? Porque hay un ciclo. ¿Sí? Allí hay básicamente hay un ciclo. ¿Y por Bueno, qué hay un ciclo? por el ciclo, bueno, lo que va a aclarar es en el grafo subyacente no dirigido. O sea, ignorando las direcciones. O sea, si tú ignoras las direcciones, aquí hay un ciclo. Si tú lo ves, aquí hay un Ah, ciclo. sí. Ujú, sí. Entonces, básicamente un árbol no puede tener ciclos. ¿Sí? Es un grafo de este estilo. Básicamente, vamos a ver que hay muchas cosas que nosotros vamos a poder representar a través de los árboles. Y vamos ahora a hablar de un elemento que se llama la raíz, que es el nodo inicial del árbol. ¿Sí? Es el nodo inicial. Entonces nosotros podemos definir cualquiera de los nodos como raíz y a partir de él van a partir los demás. Entonces vamos a ponerlo así. Por ejemplo, este sería un caso de un árbol, cuya raíz sería este nodo de aquí. Sí, básicamente. Este es un árbol con raíz. Bueno, vamos a colocarle etiquetas a los árboles. ¿Sí? D, E, F, G, H, E. ¿Listo? Entonces, estos son nuestras etiquetas. Bien, aquí hay varias definiciones. Dado que definimos un nodo como raíz, a partir de allí es que vamos a definir estos conceptos. Vamos a tener lo que es padre. Entonces, ¿qué es el padre? El padre es el nodo a través del cual me conecto yo. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el padre de F? El padre de F. ¿Quién es el padre de F? El padre de F es C. ¿Quién es el papá de C? El papá de C es A. ¿Quién es el papá de A? ¿Quién sería el papá de la raíz? A ver si la pillan. Ah, ¿no? No, es nulo. O sea, no tiene padre. Nulo. Ah, pues Sí, la no hay raíz no nada. tiene. Exactamente. Sí, la raíz no tiene padre. ¿Sí? Entonces el primer concepto es padre. Cuando yo me refiero a padre de un nodo, me refiero a partir del nodo del viene contando desde la raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el padre de H es D, el padre de D es B. Ahora vamos a hablar de otro concepto que sería el concepto de hijos. Hijo o hijos. ¿Sí? Básicamente son los nodos que parten a partir de. Bueno, nodo o vértice es lo mismo, ¿vale? Es un vértice. Vamos a usar la palabra vértice para no enredar. Pero igual, si me refiero a nodos, estoy hablando de vértices. Entonces, ¿acá qué pasa? Como ustedes pueden ver, A tiene dos hijos. ¿Quiénes son los hijos de A? Los hijos de A son B y C. ¿Quiénes son los hijos de B? Los hijos de B son D y E. ¿Sí? Ese es otro concepto. Hay un concepto que ustedes van a utilizar en algoritmos que es el tío. ¿Qué creen que sería el tío? ¿Qué creen que es un tío aquí? ¿Ustedes qué Tal piensan? vez El sería hermano del como padre. ¿Cómo? El hermano del padre, o sea, por ejemplo, si yo sé que B, o sea, el tío de D no sería C, o El tío de D sería C. Bueno, está bastante acertado. ¿Qué iba a decir el otro compañero? pues yo pensaba que eran como los nietos. Ah, ya no, el nieto es el hijo de mis hijos. Pero sí, o sea, es que esto Pero de el árbol C está sería muy asociado a como, genealógicos. Entonces, efectivamente, si ustedes le hablan del tío, el tío de D es C, es el hermano de mi papá. Hay otro concepto que son hermanos. ¿Quién es el hermano de B? El hermano de B es C. ¿Quién es el hermano de D? El hermano de D es E. A ver, ¿quiénes serían los primos de D? F y el otro. Y ¿Cuál G, es? E. sí, F y G, los sí, hijos del tío. exactamente. Sí, no se ve muy bien, ya lo corrijo, F y G, ¿sí? F y G son los primos de D. O sea, ser muy asociado a lo que son, básicamente los árboles genealógicos, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son los ancestros? Los ancestros
aquí hay una pequeña cambio, son mi línea de papás, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los ancestros de H? Serían D, B y A. ¿Quiénes son los ancestros de E? B y A. ¿Sí? Es la línea de padres. Ahora bien, pues si pronto a alguien le molesta, pues también podrían verlo como madre, ¿no? Pero pues esto no es muy usual. Usualmente en la literatura vamos a encontrar padre, ¿no? Pero bueno, también podría hablarse de madre. Pero pues aquí no hay... O sea, es un padre pero que no tiene ningún sentido de género, ¿vale? Bueno, esos son los conceptos básicos de árboles. Ahora bien, vamos a hablar de otro concepto que es la altura. La altura es el número de nodos que yo tengo que, el tamaño del camino que yo tengo que transcurrir desde la raíz hasta cierto nodo. Entonces, la altura aquí sería 0. Porque pues desde la raíz hasta la raíz hay 0. Luego, la altura de aquí sería 1, la altura de aquí sería 2 y la altura de aquí sería 3. ¿Sí? A eso le denominamos altura o profundidad en alguna literatura. Ahora, ¿cuál es la altura de un árbol? Es la mayor profundidad que se tiene. La mayor profundidad en este caso es 3, ¿vale? Bien, ahí maté como 20 diapositivas en 10 minutos, no sé, en 5 minutos. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, sobre esas definiciones. Lo que es un árbol y, y pues las características topológicas de un árbol. No sé si tengan... Topología se refiere a estructuralmente hablando. No sé si tengan alguna pregunta, sentimiento o ya podemos seguir. Pero entonces la altura es 3 y la profundidad es 3 en ese caso. La altura y profundidad de un árbol, sí, cuando hablan de altura y profundidad están hablando de lo mismo. ¿Sí? Están hablando Vale. exactamente de lo mismo. ¿Sí? Es sinónimo, sino que algunos autores le dicen altura y otros autores le dicen profundidad. Hay otros autores que le dicen nivel, pero pues se están refiriendo a lo mismo. Bien, ahora vamos a hablar entonces de las clasificaciones de los árboles. Entonces tenemos... Ay, champlé. Tenemos... A ver, se me perdió. Esto no cerró nunca. Tenemos árboles emearios. ¿Sí? ¿A qué se refiere un árbol emeario? Que tiene máximo m hijos cada nodo. Máximo m hijos cada nodo. Entonces, vamos a tener un primer caso. Tenemos el árbol binario. El árbol binario es que cada nodo tiene máximo 2 hijos. Entonces, si ustedes ven, este sería un árbol binario. ¿Qué pasa aquí? Pues este no tiene los dos, el hijo acá. También podría ir así, ¿sí? Ningún problema, ¿sí? O sea, básicamente se dice que tiene máximo m hijos. Tenemos un árbol ternario o trinario, que es básicamente un árbol que tiene máximo 3 hijos. Entonces podría ser algo así. Obsérvese que por el hecho de que este tenga 3 hijos, lo convierte en un árbol ternario. Estamos hablando de máximo m hijos, ¿vale? Bien, y aquí viene un concepto de adicional que es un árbol balanceado. ¿Qué es un árbol balanceado? Balanceado, ¿sí? Un árbol balanceado es aquel... Ah, bueno, se me olvidó decirles una cosa. Estos nodos de aquí abajo que no tienen hijos, los nodos que tienen hijos se van a denominar vértices o nodos, ¿sí? Y los que no tienen hijos se van a llamar hojas, ¿vale? No tienen, son terminaciones del árbol. Entonces, de acuerdo a esto, un árbol balanceado son que sus hojas estén en altura h o h menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las hojas no van a estar más de un nivel de diferencia. Miremos un ejemplo, un árbol binario balanceado. Miren este árbol. Miren. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes ven, ¿cuál es la altura de estas hojas? ¿Cuál sería la altura? 3. ¿Y cuál es la altura de esta? 2. Obsérvese que aquí no hay hijo, ¿no? Pero igual, si él tiene un hijo, si al menos tiene un hijo, ya se considera como nodo o vértice, entonces no aplica en la regla, ¿vale? Entonces este caso es un caso de un árbol balanceado, ¿sí? Este es el caso de un árbol balanceado. Ahora vamos a hablar de un árbol completo. Entonces, un árbol completo es aquel que los nodos tienen, o vértices, recuerden que tienen exactamente
m hijos. ¿Listo? M hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se va a permitir que tenga menos de su ariedad. Entonces, por ejemplo, empecemos en un árbol ternario. Entonces, este tiene 3 hijos, este tiene 3 hijos, este tiene 3 hijos y este tiene 3 hijos. Entonces, vamos a ver quiénes son las hojas. Las hojas las voy a señalizar con este rojo. Esto es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja y esto es una hoja. Las hojas son aquellas que no tienen hijos. Ahora bien, obsérvese que los nodos, todos los nodos tienen exactamente 3 hijos. Entonces cumple con ser un árbol completo, ¿sí? Es decir, que no van a haber nodos que tengan menos de 3 hijos. En este caso, porque es un árbol tresario o un árbol ternario. Entonces, como esto es un árbol tresario, entonces cada uno tiene exactamente 3 hijos. Y ahora viene a lo que yo quería llegar. Los análisis que ustedes van a hacer en el curso de algoritmos, y ustedes pueden ver los videos que pues yo actualmente, para que se den una idea del curso, nosotros siempre vamos a hacerlo suponiendo lo siguiente: un árbol m-ario completo, ¿sí? Es diferente a árbol completo, ¿sí? Un árbol completo es que es un árbol completo y es balanceado, ¿sí? Vamos a suponer esas dos suposiciones: completo y balanceado. Completo es que tiene exactamente m hijos, y balanceado es que la altura es h o h menos 1. Y aquí vamos a poder sacar varios teoremas. Entonces, obsérvese este árbol binario y vamos a empezar a analizar varias cosas, ¿sí? Entonces, podemos dejarlo hasta allí. ¿Por qué es árbol completo? Porque todos los vértices nodos tienen exactamente 2 hijos. ¿Y por qué es balanceado? Porque la altura es 3 o 2. Cumple con la relación de 3 o 2. De aquí nacen varios teoremas. Sí, primer teorema. La suma de los vértices siempre va a dar m elevado a la altura. Vamos a ver. La altura aquí es 0, la altura aquí es 1, aquí la altura es 2 y aquí es 3. Vamos a hablar de los que son vértices únicamente. Luego hablamos de las hojas. Entonces, de los vértices, ¿cuánto es 2 a la 0? Porque el m es 2. El factor de ariedad es 2 porque tiene exactamente 2 hijos. 2 a la 0, ¿cuánto nos da? Nos da 1. ¿Cuántos nodos hay en este nivel? 1. ¿Cuántos nodos hay en este nivel? 2, que sería 2 a la 1. ¿Cuántos nodos hay en este nivel? 4, ¿no? Y ahora bien, cuando hablamos de hojas, se dice que máximo tiene m a la h hojas, ¿sí? Porque las hojas pueden estar o no pueden estar. ¿Por qué no pueden estar? Porque básicamente, si tenemos acá siempre vamos a tener 2. Entonces, ¿cuánto máximo va a haber ahí? 2 a la 3, que sería máximo 8. ¿Sí me siguen allí? O sea, en este nivel van a tener máximo 8. Si ustedes observan, ¿cuántas hay acá? Hay 4. Yo les hago una pregunta. ¿Pueden haber más de 8 en este nivel? ¿Es posible? ¿Más de 8 hijos? No. No. No, no, señor. Porque acá podemos colocar otros 2 y acá podemos colocar entre los 2 8. Entonces, esta es una primera cosa que ustedes tienen que analizar, porque las relaciones de recurrencia, que van a volver en FADA con todo su esplendor, bueno, en algoritmos que para ustedes, que vuelven así con todo su... a todo gas, vuelven como las fichas de Alf, chiste de los Simpsons, creo que no me van a entender, pero bueno, vuelven en forma de fichas. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, siempre ustedes van a analizar esas recurrencias con árboles. O sea, nosotros vamos a poder solucionar relaciones de recurrencia con árboles, ¿sí? Pero igual, no se preocupen por eso. Por ahora, quedémonos con los árboles. Entonces, siempre van a tener ustedes presente esta estructura topológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un árbol M10 con altura 10, con altura 15, ¿cuál serían el número de vértices? Va a hacerle en altura igual a 8. ¿Cuántos habrían? ¿Cuántos vértices habrían? O nodos. Según el teorema que les acabo de explicar. ¿Cuántos habrían? Ustedes me dirán. Pueden escribirlo, pueden decirlo. ¿Qué es lo que dijo? Que no le escuché nada.
10 a la 8, profe. 10 a la 8, sí, exactamente. Vale. El área elevado a la altura. Y ahora, si les preguntan cuántas hojas hay, entonces ustedes no van a decir que 10 a la 15, van a decir máximo 10 elevado a la 15. Profe, Dime. pero es cierto que el rango estaría entre 10 a la 14 y 10 a la 15, ¿no? Sí, correcto. Estaría el rango, exactamente, es un rango entre 10 a la 14 y 10 a la 15. Sí, efectivamente. ¿Cómo podemos ver esto? Imaginemos el árbol con 10. No voy a pintarlo, obviamente, porque es demasiado. Aquí tenemos 10 a la 0. Aquí tenemos 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y tenemos hasta 10 a la 14. Entonces, cuando tenemos 10 a la 14, ya sabemos que máximo, aquí cuántos hijos pueden haber. Entonces sería, es que 10 a la 4, 10 a la 14. Entonces aquí habrían 10 hijos, ¿sí? Por ser árbol completo. Entonces, ¿qué pasa acá? Básicamente tendríamos 10 a la 14. ¿Y cuántos hijos tenemos acá? Como este se convierte en nodo, habría que restarle 1. ¿Y cuántos sumamos acá? Como acá tenemos 10 a la 14, pero pues 1 se nos convirtió en... no, perdón. Estoy loco yo. Entonces, ¿cuántos hijos, cuántas hojas habrían? Entonces, aquí ya sabemos que 10 a la 14 tendríamos 10 a la 14 menos 1, porque quitamos este. ¿Y qué le tengo que sumar? A ver si la pillan allí. ¿Cuánto le tengo que sumar? Para poner este nuevo de acá. Si este tiene 10. Si este tiene 10. Miren que aquí hay una trampa. Venga, les explico. Entonces ya sabemos que aquí hay 10 a la 14, ¿no? Si tenemos la suposición de que es un árbol completo M-ario, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos 10 a la 14. Pero ¿qué pasa si este señor empieza a tener hijos? Ya no es una hoja. Por eso lo he restado. ¿Me siguen allí? ¿Me siguen allí porque resté este 1? ¿O no? Sí. No, pero puedes explicarlo, ¿no? Listo. Vamos a pensar en el árbol. ¿Cuántas hojas va a tener máximo? ¿Sí? ¿Cuántas hojas va a tener mínimo? Entonces el análisis viene así. Profe, no sería más fácil que explicara con ejemplo arriba, el de 2 a la 4, que por eso pues llegué a la conclusión del rango. Sí, pero es que aquí hay un problema con el rango. Si ustedes notan. Entonces les voy a dar la explicación. Es claro que aquí tenemos 10 a la 14, ¿no? O sea, todos de acá tienen hijos. Entonces 10 a la 14 y 10 a la 14 acá, hojas. En el nivel 14. Pero yo quiero el nivel 15. Entonces voy a coger un nodo. ¿Cuántos hijos debe tener este nodo? Para que sea completo. Obligatoriamente. 10. 10 hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces tiene 10 hijos. ¿Listo? No los voy a pintar. Entonces, de estos 10 a la 14 que habían acá, ¿qué pasó con esta hoja que tiene hijos? ¿En qué se nos convirtió? ¿Qué se nos convirtió? Un nodo. En un nodo. Entonces, aquí es claro que tenemos 10 a la 14 menos 1 hojas. Sí. Sí. Listo. ¿Y cuántas hojas tenemos acá? 10. 10. ¿Cuántas hojas habrían en total? 10 a la 14 más 9. Y el máximo sería 10 a la 15. Venga, les muestro con un ejemplo más sencillo, para que ustedes lo pillen. Vamos a pensar en un árbol binario. Entonces voy a ponerlo de profundidad, una profundidad interesante, para que ustedes lo pillen. Usted es la gata más cansona. Deje molestar. A ver. 10 a la 14. Estos gatos deberían de conseguir trabajo y mantenerlo aún. Bueno, entonces está pidiendo atención. Bueno, muchachos, entonces, este es un árbol binario, ¿estamos de acuerdo? Vamos a poner, no me aruñe, la altura 0, altura 1, altura 2 y altura 3. Bueno, ¿cuántos nodos tengo que agregar aquí para que siga siendo completo? 2. 2, ¿sí o no? Entonces vamos a ver si el teorema nos funciona. A ver, ¿cuántas hojas tengo ahí? ¿Cuántas hojas tengo ahí? 7. 7. ¿Cierto? Que sería 2 a la 3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, ¿cuántas hojas agregué? 2. 2. Entonces miren que aquí daría 2 a la 3 más 1. ¿Sí lo pillan allí? Sí, es como, Sí. o sea, hacen una Sí, sí, operación matemática y mete las dos hojas que
que agregué y se resta con el 1, entonces pues, me queda 1. Exactamente, correcto. Vamos, exactamente. Entonces, si yo les hago Oh, esta pero yo no pregunta, entendí por qué al final se le suma 1. porque de estos que... ¿cuántos tenemos aquí? 2 a la 3, ¿estamos de acuerdo? Que es 8. Aquí. Sí. Pero ¿qué pasa con este señor? Que le agregué los dos nodos. ¿Pasa de ser hoja y se convierte en un nodo? Entonces no lo puedo contar como hoja. ¿Estamos allí? Yo no lo puedo contar como hoja. ¿Sí me sigue? O sea que se le restan los nodos anteriores. Se le suman. Sí. Exactamente, sí. Le resto pues el que le quité. Porque este ya no es hoja. Este de aquí ya se convierte en un... No, estamos allí. Este de aquí ya se convierte en un nodo. ¿Y por qué lo puso sumando, profe, abajo? Ahora, muy bien. Este de 2 a la 3 menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Voy a sumar 2. ¿Cuáles 2? Los 2 que acabé de agregar. ¿Sí lo pillan allí? Ah, vale, vale. ¿Ya? Y esto aplicaría para cualquier altura. Entonces, para un árbol binario, la altura máxima sería... Perdón, el rango, qué pena. Entonces, Entonces sería como que m a la h menos 1 más m. Menos 1. Sí, la fórmula general es m a la h más m menos Menos 1, 1. coma, perdón, m a la h menos 1 por m a la h. Miren que funciona. Miren que el rango funciona. Ay, que ya está tan cansona. Miren acá. ¿Cuánto es h acá? Sería 4, ¿no? Nos daría 2 a la 3. ¿Cuánto es el m? 2. Menos 1. ¿Y cuál es el máximo rango? 2 a la 4. ¿Sí lo pillan allí o no? 2 a Sí, la pues. 3 más 1, coma, 2 a la 4. No sé si la pillan allí. Sí, pero es que bro, en el quiz cuando yo lo hice, pues yo sí pregunté dónde daría ese 1, pero pues ya... Sí, sale de allí y el análisis es allí. De todos modos, si lo pregunté con árbol ternario o superior, creo que hay un error. Sí, porque yo le estaba colocando el más 1. A mí se me olvidó sumar el más h, el más m ahí. Porque miremos un árbol ternario y ustedes van a darse cuenta. Miren del árbol No, ternario. pues la pregunta en el quiz simplemente era definir el rango. ¿Era sencillamente qué? Disculpa, es que no te escuché bien. Por eso, Definir si el es rango de ternario, todos. en lugar de Ah, sí, sumarle el 2, rango. tendrás que sumar 3. Miren el caso M del ternario. Ya no voy a pintar más porque ya esto es mucho. Bueno, aquí hay 3 a la 0, aquí hay 3 a la 1 y aquí hay 3 a la 2. ¿Cuánto es el mínimo número que tendríamos de hojas para un nivel 3? ¿Cuál sería el mínimo número de hojas? 3 a la 2, ¿cierto? Le restamos 1 y ¿cuánto le sumamos? 3. 3. 3. Coma 3 a la 3. Sería 3 a la 2 más 2, coma 3 a la 3. 3 a la 3 es cuando todo esto está lleno, ¿sí? Cuando ya tenemos todo lleno. Entonces, ahí tenía un errorcito de pronto. Si en el quiz le estoy preguntando algo diferente de binario, entonces por favor me avisan para valerles la pregunta, ¿listo? Que creo que me acaba de caer en cuenta un error que tenía. Entonces, la fórmula general, ¿cómo es? Es m elevado a la altura menos 1, que es el que quito, más m, coma, m a la altura. Recuerden que la altura es el valor más profundo. En este caso es 1, 2, 3. Recuerden que la altura de un árbol es el valor más profundo que tiene un árbol. ¿Listo? No sé si ustedes me siguen allí, muchachos. Sí. Sí, Sí, Ese pero es el rango eso es para hallar el rango de las hojas. sí, el rango de las hojas. Bajo la suposición de que el árbol es completo y balanceado. Yo no puedo sacar esa fórmula si el árbol no cumple estas dos condiciones. ¿Qué pasa si el árbol no es completo? ¿Qué problema podría haber si el árbol no es completo? Recuerden que completo es que tenga exactamente m hijos. ¿Cuál sería el problema? Que no sea completo. Al momento de sumarle las nuevas hojas, por decirlo así, no puedas con ciertas si están todas las hojas que vamos a sumar o no. Exacto, y podría haber un segundo problema. ¿Qué pasa si yo elimino este hijo? Porque podría eliminarlo, ¿sí? En un árbol que no sea completo. Pues ya la suma de acá arriba ya no me da, ¿sí? O sea, lo que vamos a trabajar siempre es suponiendo si es completo y balanceado. ¿Y cuál es el profe, problema si el árbol no está balanceado?
Pero que esté balanceado también entra en que siempre los hijos tienen que haber entre 3 y 2, ¿no? No, si es completo, no. La definición de completo es que los vértices o nodos tengan exactamente n hijos, no pueden tener menos. O sea, siempre deben tener 3 en este caso. Si no Ah, tienen 3, si tienen 2 o uno, no es un árbol completo. o sea, no Entonces no puede haber aplica. variaciones como de uno de 3, uno de 2, otro de 3, no. Ya ahí no aplicaría. Exactamente, no aplica. No, y además el análisis se nos complica horrible. No, Profe, básicamente siempre va a ser de esa manera. y para que sea balanceado, por ejemplo, en este caso, todas las hojas tendrían que estar o en el nivel 3 o en el 2, ¿verdad? Solo puede tener un nivel Exactamente, de sí, porque diferencia. si no es balanceado podría tener alturas en uno y bueno, ahí ya se me daña. Ok. ¿Sí? Ahí ya se me daña. Entonces, esto que le estoy diciendo es suponiendo que el árbol sea completo y balanceado. Sí, y eso es lo que ustedes van a trabajar en el curso de algoritmos. Pilas con eso, espero lo recuerden por allá. Porque cuando estamos analizando relaciones de recurrencia ya, y sobre todo con el método de los árboles, para calcular cómo se expande, básicamente nosotros lo que hacemos es siempre trabajar sobre esa suposición. Les voy a mostrar una relación de recurrencia así de ejemplo. Voy a solucionar la relación 2tn medios más n. No lo voy a solucionar por completo, porque pues eso es del curso de algoritmos. Pero bueno, entonces, ¿cómo represento yo esta relación de recurrencia? Sería n, tn medios y tn medios. Obsérvese que básicamente represento así la suma. Coloco el término independiente arriba y acá. Ahora, cuando lo vuelvo a expandir, cuando expando estos dos términos, ¿qué voy a obtener? Entonces voy a obtener como tn medios es esta misma cosa, pero evaluándola en n medios. Cuando la evalúo en n medios, ¿qué me da? Tn medios es igual a 2 veces 2tn ¿qué? Cuartos. ¿Por qué? Porque n medios lo reemplacé por n medios. O sea, perdón, lo reemplacé por n medios. Y n medios dividido 2 por ley de la oreja, pues da n cuartos. ¿Y qué pasa con este n de acá? Como depende del n, válgase la redundancia, como ese n depende del n, entonces daría más n medios. Entonces miren acá la utilidad que tiene esto. Daría n medios como término independiente y daría tn cuartos y tn cuartos. Y aquí daría n medios, tn cuartos y tn cuartos. ¿Sí? Esto es del curso de algoritmos, igual. Entonces, pues miren que él va expandiendo así. ¿Sí? Y ustedes observan que es un árbol binario completo. ¿Sí? Y balanceado. Entonces, bajo esa suposición, yo puedo decir, ah, no, pues que aquí es 2 a la 0 por n. Ah, yo puedo suponer aquí que es 2 a la 1 por qué? Por n medios. Ah, que aquí va a ser 2 a la 2 por n cuartos. ¿Sí? Entonces yo puedo sumar rápidamente los términos. Bueno, y ya luego en el curso se darán cuenta uno qué hace con eso. Entonces, por eso es muy importante tener esa suposición. Pero se acuerden para el curso de algoritmos porque esto lo van a necesitar. ¿Y esto para qué sirve? Para estimar la complejidad de algoritmos de este estilo. Si ustedes tienen def, por ejemplo, algoritmo de n, entonces este algoritmo supongamos que es un algoritmo recursivo. Si n es igual a 1, retorna 10. Y si no, va a retornar algoritmo de n medios más algoritmo de n medios más n. Entonces, ¿cómo pueden estimar la complejidad computacional de este algoritmo? Pues llevándolo a esta fórmula de aquí, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es sobre todo para los algoritmos de I de vencerás, que ustedes vieron un toquecito de eso en la parte de recurrencias. Para eso sirve, ¿sí? Para este estilo de algoritmos. Y bueno, ¿y para qué me sirve eso? Pues para saber si la solución me sirve o no me sirve, ¿sí? Pero si usted tiene un Profe, algoritmo recursivo que tiene una complejidad muy alta y tiene un algoritmo de pronto iterativo que tiene una complejidad menor, pues uno se va a quedar con el iterativo. Para eso sirve, ¿sí? Para uno saber cuál es la mejor solución para un problema, ¿sí? En términos de complejidad computacional. Pero bueno, eso dejémoslo para agosto, diciembre del año 2023. Bueno, eso profe, sí, el otro... No, mentiras, ustedes ya ganando este curso ya pueden ver algoritmos. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, preguntas sobre este tema de los árboles completos y balanceados. profe, Dígame. entonces cuando no es completo y ni balanceado, es posible que no llegue a tener solución, ¿cierto? Sí.
Sí, o sea, no podemos decir a ciencia cierta cuántas hojas hay, cuántos Toca vértices hay, contar a no es manito. posible. Porque pueden ir de cualquier manera. Ya nos tocaría de pronto con algún algoritmo, si lo tenemos, ya contarlos, ¿sí? Los que hay. Bueno, muchachos, preguntas, sentimientos, porque viene algo divertido ahora. No. Listo. Entonces vamos a divertirnos con... Cuando yo digo divertirnos, ¿con qué creen que me refiero? La palabra de Python. La palabra de Python. ¿O prefieren Programación. palabra de Java? No sé. Python. Python o Java. Pues cualquiera de los dos funciona. Bueno, entonces permítanme, paro la grabación aquí y la retomo.